Continuamos entonces con la preparación en cuanto a la lectura del artículo. Entonces habíamos visto que la visión de Paper se podría sintetizar diciendo que los niños deben de programar la computadora en lugar de ser programados por ella. Children should be programming the computer rather than be programmed by it. Piper 1980 a través de Blinstein en 2013. Ahora, en la fase actual del desarrollo de la tecnología y la teoría de aprendizaje, se podría decir que son los niños los que tienen que educar a los ordenadores, no los ordenadores los que tienen que educar a los niños. Ese trabajo y en general las actividades y reflexiones que pueda propiciar están justificados por el papel que en el nuevo contexto tiene el desarrollo de habilidades que desde las primeras etapas faciliten un aprendizaje orientado hacia la programación. Es decir, como vamos a ver, se trata de una nueva alfabetización, que permita a las personas en su vida real afrontar retos propios de la nueva sociedad y que vaya más allá, permita a los individuos organizar su entorno, sus estrategias de desenvolvimiento, de resolución de problemas cotidianos, además de organizar su mundo de relaciones en un contexto de comunicación más racional y eficiente. Todo ello con el resultado de poder organizar estrategias para conseguir objetivos personales. En definitiva, se trata de conseguir una mayor calidad de vida y un mayor nivel de felicidad. En todo el planteamiento subyace como idea fuerza que, al igual que como sucede con la música, con la danza, con la práctica de deportes, es clave que se fomente una práctica formativa del pensamiento computacional desde las primeras etapas de desarrollo. Y para ello, al igual que se pone en contacto a los niños con un entorno musical o de práctica de danza deportiva, se haga con un entorno de objetos y de acciones que promuevan a través de la observación y la manipulación aprendizajes adecuados para favorecer este pensamiento. Aunque pensamos por la experiencia y la práctica que ocurre, no tenemos en muchos casos evidencias de que estos entornos y esas manipulaciones desarrollen las destrezas computacionales o habilidades asociadas a lo que hemos llamado pensamiento computacional. Habría pues que fomentar investigaciones para tenerlos. Entonces, no tenemos experiencia y práctica y la práctica que ocurre. No tenemos en muchos casos evidencias de que esos entornos y esas manipulaciones desarrollan las destrezas computacionales. Tradicionalmente se ha hablado de aprendizajes o de destrezas concretas: seriación, discriminación de objetos por propiedades en las primeras etapas y en los pensamientos y en las del pensamiento abstracto o por la resolución de problemas se ha hablado de la modularización, de análisis descendente, de análisis ascendente, de recursividad. Para lo primero hay que multitud de recursos, juegos y actividades que los educadores infantiles conocen bien. Hubiera tenido el jueguito para hoy. Bueno, entonces estas serían algunas de las habilidades. Entonces, discusión sobre cómo integrar actividades de pensamiento computacional en el plan de estudios existente y brainstorming de ideas para proyectos o lecciones futuras. Entonces aquí vamos a poner que tradicionalmente se ha hablado de aprendizajes o destrezas concretas, como son la seriación, la discriminación de objetos por propiedades en las primeras etapas, y en las del pensamiento abstracto o para la resolución de problemas se ha hablado de la modularización, de análisis descendente o de análisis ascendente y de recursividad. Modularización, se ha hablado de la modularización, de análisis descendente, de análisis ascendente, análisis ascendente y de recursividad. Para lo primero,
Entonces aquí, para lo primero, hay multitud de recursos, juegos y actividades que los educadores infantiles conocen bien. Bueno, entonces tenemos así, control S y busca artículo. Para ilustrarlo podemos recurrir a un caso concreto que el autor ha tenido oportunidad de conocer de primera mano, que está documentado en un video. Este que aparece acá. Bueno, vamos a llevarlo acá. Abrir enlace. Vamos a ver si aquí no lo abre. En donde el niño juega con los juguetes de IKEA, con sus padres y con el abuelo. Son juguetes de seriación por colores. Seriación por colores, formas, tamaños y figuras. En su transcurso, el bebé, de forma rudimentaria, organiza y secuencia objetos por colores, tamaños, formas, etc. Y supuestamente percibe el plano y el espacio y sus propiedades. En el juego manifiesta gusto por hacerlo, cuando con exclamaciones y aplausos se le comunica que lo hace bien. La grabación procede de una ocasión que sorprendió a su padre, por eso la conserva. En ella se guía con total precisión por la secuencia de colores alternativos para usar la cuchara. La experiencia fue espontánea, no es el caso del laboratorio sino familiar. El niño no está adiestrado. En la grabación se conserva la voz de la madre para que se observe su sorpresa. ¿Qué es lo que había pasado en su cabeza para que conservase tan estrictamente la secuencia de colores alternativos al usar las cucharas? ¿Hay alguna relación entre los juegos que había utilizado y el gusto o la preferencia por una secuencia basada en el color? No tenemos ninguna evidencia que nos lleve a esa conclusión, pero el que utilice el color para organizar la secuencia de una forma que lo había hecho en los juegos nos induce a pensar que alguna relación había, y que lo que posiblemente hubiera sucedido es que había transferido la idea o la preidea, la asociación desde el contexto inicial, los juegos, a las cucharas. Es decir, había manejado la secuencia asociada al color con independencia de la situación. Hay, por tanto, multitud de áreas del aprendizaje que conviene explorar e investigar en esta nueva frontera. Y en la planificación de los currículos tendrá que planearse esta dicotomía: enseñar a protogramar con dificultad progresiva, si se quiere incluso de forma lúdica o con juegos, o favorecer este tipo de pensamiento. Obviamente no hace falta decir que nuestra propuesta es la segunda, que además incluye la primera. Entonces aquí nos muestran como la propuesta de enseñanza que el autor propone en cuanto al desarrollo del pensamiento computacional, cuando dice que hay por tanto multitud de áreas de aprendizaje que conviene explorar e investigar en esta nueva frontera. Y en la planificación de los currículos, tendrá que plantearse esta dicotomía. Enseñar a programar con dificultad progresiva, esa es una. Enseñar a programar con dificultad progresiva, o favorecer este nuevo pensamiento, obviamente nos hace falta decir que no hace falta decir que nuestra propuesta es la segunda, que además incluye la primera. Pero volvamos al artículo, su naturaleza y su tema. Tropezamos con varios problemas de comienzo: delimitar el contenido y encontrar los términos y conceptos adecuados para definirlo. Pensamos inicialmente en utilizar la expresión codificación y precodificación. La segunda, extraída de la literatura anglosajona, coding o code. En este sentido es utilizada en los textos que publicitan este año como el año del código o de la codificación o de la programación. Year of Code, así se dice, Year of Code. A través de la codificación, code, la gente puede descubrir el poder de la informática, cambiando su forma de pensar acerca de su entorno y obtener el máximo provecho del mundo que le rodea.
o bien tal como se dice en el informe Computing Our Future Computer Programming Coding Priorities School Curricula and Initiatives Across Europe. La codificación, coding, es cada vez más una competencia clave que tendrá que ser adquirida por todos los jóvenes estudiantes y cada vez más por los trabajadores en una amplia gama de actividades industriales y profesionales. La codificación es parte del razonamiento lógico y representa una de las habilidades clave que forma parte de lo que ahora se llaman habilidades del siglo XXI. Entonces, este me parece muy bueno para tener en cuenta, habilidades del siglo XXI, para justificar la charla de mañana. Y aquí ponerle, como vemos, es un dominio conceptual muy próximo a lo que hemos visto y veremos que es el pensamiento computacional, al menos se expresa con ese sentido que le hemos atribuido. Y quiero también aprovechar para que, en cuanto a la altura del tanque cónico, les pedí a los estudiantes de escribir cómo se determina la altura del vaso del café. Utilice los conceptos de perpendicularidad y determine la altura del vaso de café. Luego describa cómo hallar el radio. Describa cómo hallar el radio de el radio mayor y menor a través de los diámetros mayor y menor, y determine los diámetros mayor y menor. Determine los diámetros mayor y menor. Diámetro. Y bueno, consulte en internet, la fórmula para hallar el volumen de un tanque cónico truncado y aplique la fórmula. Utilizando GeoGebra, la calculadora Casio o la calculadora del celular. Bueno, entonces control S, y además queremos aquí podemos movernos a través de los demás, el tanque cilíndrico acostado, para importar import matplotlib.pyplot as plt, porque queremos para el tanque cilíndrico de base circular acostado graficar el llenado del tanque. Pues queremos hacer una práctica de cómo mostrar esa animación de cómo se va llenando el tanque cilíndrico acostado, el que tenemos en esta imagen acá, esa forma de llenarse, mostrando la sección transversal de este tanque, la sección transversal perpendicular al eje de este tanque, que esa sección transversal me va a dar un círculo. Entonces vamos también con la sentencia from IPython
widget jet, importamos la función interact. Import interact, vamos a ver si esa sí está. Bien, a ver si de pronto sí está. Y dice no, IPython widget no está. Entonces en la terminal ponemos pip install IPython widgets en plural, y él lo instala rápidamente, y cuando ya lo tengamos volvemos a correr, y ahora nos lo pone chulo, como quien dice ya tenemos ese, y vamos a crear, vamos a definir una función que grafica, bueno, pues en este caso necesitamos graficar pues la sección transversal, gráfica de la sección transversal de ese tanque cilíndrico circular. Gráfica sección transversal perpendicular al eje del tanque cilíndrico. Y pues eso, para graficarlo queremos que el parámetro sea la altura que lleva llenada del tanque, y aquí bajamos, llamamos a la función interact para que ponga a interaccionar a la gráfica de a la función que grafica la sección transversal con el parámetro h, que se va a mover. En este caso, pues para este caso del problema tenemos es h que se mueve de 0 a 3 pies, de 0 a 3 pies según la situación. Es que se mueve de 0 a 3 con incrementos de 0.1, vamos a ponerle de incrementos de décimas. Interact, listo, ya con eso tenemos. Nos dice que espera una indentación, un bloque después de la función de definición en la línea 7. Aquí le ponemos que debemos de, para graficar esa sección transversal, primero graficar la circunferencia. Entonces para eso graficamos un t con el parámetro t, vamos a hacerlo parametrizando la circunferencia, y con t que se mueva en np.arrange, que me genera progresiones aritméticas en el intervalo de 0 a 2 por np.pi, con incrementos de 0.001, o sea de milésimas. Y cuando tengamos t, pues generamos un x igual a como este es de radio 1,5, entonces tenemos 3 radio 3 dividido 2, o sea el diámetro total del tanque dividido 2 por el np.coseno de st, y la y la llamamos como ese mismo, de manera análoga, esta misma lo pegamos acá, y ya aquí lo cambiamos por sinus, la función sinus o seno, y ya luego le decimos plt.plot y que grafique a x contra y. Y ahora sí le decimos que grafique, y miremos a ver qué nos da. Nos quedó corriendo, pero no nos grafica nada por ahora. Quién sabe por qué se demora, por qué se queda corriendo, porque hasta donde sé él debería simplemente graficar ahí bien, aunque para esta parte del gráfico de la sección transversal, pues debería dejar la parte de la sección transversal fija por fuera. Entonces voy a interrumpir y a reiniciar, y control X, y dejo esta parte por fuera, control V, para graficarla
aquí para graficar la circunferencia de radio 3 medios, y aquí ya graficar es después de esa lo demás. Vamos a ver si así me lo grafica bien. Sin embargo todavía no me lo hace bien. Interrumpir. Vamos a ver. plt.gc, creo que hay una función que es plt.gca, que es gca, creo que es un método. Vamos a ver si así, interrumpir, borrar todas las salidas, reiniciar el kernel, y sin embargo no lo detiene. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? Nada. Control S. Después de que él grafica, necesitamos graficar es un punto que se vaya moviendo, que me vaya determinando la altura. En realidad es un segmento. Entonces en realidad es como graficar la función de y. Entonces uno va a tener, vamos a ponerlo aquí como un comentario, considere a la función de h. Entonces raíz de, entonces vamos a ponerle aquí como x igual a la raíz cuadrada sqrt de 1.5 al cuadrado, el radio al cuadrado, 1 menos radio al cuadrado, 1 menos el radio al cuadrado, 1 menos este radio va a ser h. Bueno, para cada h, raíz de 1 menos h al cuadrado. Entonces así me tiene que dar una función, una curva, una semicircunferencia hacia la derecha, la semicircunferencia a la derecha, la semicircunferencia a derecha, porque con esa semicircunferencia a derecha yo puedo trazar muchas cosas. Entonces aquí le puedo decir, bueno, yo genero un h mayúscula igual a np.arrange que se mueva entre 0 y 3, donde se va a mover h con incrementos de 0.1 de centésimas, y luego ese h pues genero un x mayúscula igual a bueno, pues defino la función semicircunferencia a derecha, derecha igual a lambda de la función h, de la variable h, que ella es np.sqrt de 1 menos h al cuadrado, y cuando vaya a graficar, pues que es el x es semi derecha evaluado en los h mayúscula. Y ahora si le decimos plt.plot
grafique H contra X, que me grafique la semicircunferencia. Aquí paramos esta línea, aunque no sé por qué no se quiere detener. Lo que le estamos dando aquí, detener, interrumpir. No sé por qué no se detiene y se queda ahí, dele y dele, sin parar. Dice reiniciando kernel, pero no se detiene. ¿Qué más tendré que hacerle para que se detenga? Ejecutar por línea. Interrumpir. Reiniciar. Y bueno, va a haber que darle actualizar a la página, a ver, con F5, a ver si de pronto así. Archivo Python, módulo, no, skate, F5, no, skate, no nos quiere trabajar. Busquemos también la documentación de plt.gca, plt.gca como método, y que nos lleve a esa documentación, y nos dice que if there is currently no access, o sea el sistema de access actual o currently on this figure, a new one is created using figure.addSubplot to test whether there is currently an access on a figure. Checks whether. Bueno, entonces aquí nos genera hasta ejemplos de cómo utilizarlo. Vamos a ver, volvemos a Visual Studio Code y todavía nada que se detiene. Nos va a tocar es Control S y cerrar Visual Studio Code y volverlo a abrir, a ver si de pronto ahí sí ya nos funciona. Y corremos ahora hacia el programa, a ver. Tanque cilíndrico acostado genera problemas. Este lo cerramos. Me parece que de pronto lo va a abrir. Tanque cilíndrico acostado.ipynb. No lo muestra. Vamos a ver si decimos abrir carpeta y nos vamos a docencia, cálculo y abrimos. Y cuando estemos en él nos vamos a aplicaciones de la habilidad, altura de tanque cónico, tanque cilíndrico acostado, y en abrimos el cuaderno. No se puede abrir tanque cilíndrico acostado, no lo quiso abrir, no lo quiere abrir. Joder, mi chica, ahora irá. Bueno, cerremos a ver otra vez el Visual Studio Code, a ver si otra vez nos funciona. Y miremos otra vez aquí, tanque cilíndrico acostado, a ver si no lo abre. Tanque cilíndrico acostado, y ahora sí. Entonces, ahora sí que no lo abrió. Corremos el programa, cerremos acá la parte de la terminal para visualizar mejor, y bajamos al tanque cilíndrico acostado y corremos el programa a ver si ahora sí. Y ahora sí, miremos que
Nos graficó la sección transversal, pero quedó como un óvalo. Entonces aquí es donde necesitamos a plt.equal. Entonces aquí le podemos poner como plt.axis y le pones equal, da igual, y eso hace que él organice la circunferencia. Y ya puedes ponerle también plt.grid para que le quede con cuadrícula. Y bueno, pero no nos está poniendo la graficación del eje. Va a haber que ponerle todo esto, control X, y ponerlo todo acá porque no nos quiso funcionar. Vamos a ver, control V. A este le damos la indentación de 4 espacios, a esta también, a esta también. Vamos a ver si ahora sí nos funciona con el deslizador, y así aprender de que es que siempre tiene que quedar todo el llamado dentro de la función graficadora. Aquí ya nos quedó el deslizador. Ahora sí miremos cómo funciona de bueno, y nos trazó ya la sección transversal y en azul, y nos quedó una naranja que tenemos que revisar qué pasará, pero al menos ya tenemos el parámetro h moviéndose. Ahí tenemos como un parpadeo también, pero esperemos que eso no nos genere problemas. Y le ponemos ya aquí bueno, aquí como que al final el plt.show. Entonces vemos de que es que siempre todo lo que vaya a hacerse graficar debe quedar sobre la función graficadora, y aquí ya la función interact, que a esa función graficadora la vincula con la variable parámetro o deslizador. Y aquí corremos de nuevo. Aquí nos dice que hay encontrado una sqrt semiderecha. Bueno, como un problema como que en la definición de la función lambda. Pues aquí nos quedó a lambda, pero yo no le veo problema. np.sqrt de 1 menos el cuadrado de h semiderecha igual a lambda él dice que hay Python kernel, routine warning, invalid value encontrado en la raíz. De pronto en el dominio de h, porque como esa h en realidad esta circunferencia es de radio aquí tenemos bueno, aquí tendríamos un D, un diámetro total, porque en la altura del tanque se va moviendo por todo el diámetro, y y aquí ponemos ese y aquí ponemos ese diámetro dividido 2. Escogemos ese diámetro dividido 2 y evaluamos a la semicircunferencia a derecha dividiendo el diámetro en 2, porque el diámetro en 2 es el radio. Y ahora sí, yo creo que nos da, ahora sí, pero no es, bueno, aquí ya nos da que h no está definido. Vamos a ver que aquí tenemos un h no definido, así, porque acá es grafiques AD con respecto a h. Y aquí ya el h está bien, ya está moviéndose el deslizador, nos da una curva naranja, pero un cuarto de semicircunferencia. Bueno, todavía también muchas cosas que mejorar. Creo que es para poder que grafique así necesitamos cambiar a x contra d, para poder que él grafique ya la semicircunferencia vertical. Y necesitamos bueno, aquí ya nos falta, ya nos quedó de manera vertical o abierta a la derecha una semicircunferencia. Y ya si aprendemos de que para poder que grafique una función de D, usted cambia el orden, una función de Y cambia el orden. Entonces X van a ser las abscisas, son los valores funcionales, y el dominio son las Y, que van a ser el eje vertical.
Pero todavía nos queda faltando porque nos quedó achatada y porque se nos movió desde más arriba, desde 2. Aquí nos movió desde 2 o hasta 2 y desde 0 hasta 2. Se nos desplazó 0.5. ¿Por qué lo hará? Hay que revisar también esa parte para poder que él funcione, pero hasta ahora tenemos la sección transversal del tanque, que es una circunferencia. Muchas gracias. Ahí seguimos haciendo el desarrollo creciente de esta función que nos va a permitir simular cómo se llena el tanque. Muchas gracias.